Muchas gracias por mi parte, por acudir y nada, darle las gracias también a Virginia. Bueno, me gustaría establecer un diálogo con ella, tratar de indagar un poco en su trabajo y en su imaginario personal. Quería empezar precisamente por un poco esos inicios. Sé que tu trabajo siempre ha estado girando en torno a la figura de la mujer mayor, de la vejez, de la identidad. Mm, Quería preguntarte en qué momento descubres que esa va a ser tu voz pictórica o tus grandes temas. Para mí fue muy natural porque yo estaba pintando lo que me rodeaba. Para mí la vejez estaba muy presente. Entonces ha sido como una pequeña obsesión que ha ido creciendo, se ha ido vertebrando sola. Y digamos que con el tiempo esta gente que me ha ido rodeando me ha ido diciendo como, oye, pero solo pintas mujeres mayores, solo pinta vejez, ¿no? Y ahí es cuando dije, miré yo hacia atrás también y empecé a entenderme también a mí misma un poco. ¿Dirías que ha habido algún tipo de, bueno, no sé si textos, cualquier tipo de experiencia personal, personas que te han Ujú. también llevado como a ese camino, ¿no? Pienso que un pintor o una pintora siempre se fija y trabaja con lo que tiene alrededor. Y yo pues me he criado en una familia muy matriarcal, donde mi abuela ha sido la punta de esa cúspide, ¿no? Esa gallina que acogía a toda la familia. El hecho de que ella pasara tanto tiempo en casa hizo que fuera intimando cada vez más con ella y al mismo tiempo yo empecé a estudiar Bellas Artes. Y ella se sorprendía mucho cuando yo le contaba las clases que teníamos allí, ¿no? De dibujo clásico, de estatua, luego pasar al desnudo, ¿no? De pintura. Y claro, ella se echaba las manos a la cabeza diciendo que cómo te iban a posar desnudo, ¿no? En pelota en las clases. Y eso fue dando que poco a poco, entre mi risa, sorpresa y su asombro, le fuera enseñando el libro la referencia a los grandes clásicos, de los grandes clásicos de la pintura, de cuál ha sido el papel de la mujer como modelo en la pintura. Eso fue dando que poco a poco ella se desnudara para mí, física y mentalmente. Entonces sí que ella ha sido como el hilo central de todo mi trabajo, aunque luego han sido muchas las mujeres y son muchas las mujeres que forman parte de mi investigación. Dentro de esta primera etapa, ¿no? Que creo que abarca hasta Manojo de Recuerdos, esta serie que realizas, me comentabas, ¿no? Estos días preparando la charla que siempre aparecía como la figura de una mujer en soledad, en un espacio vacío, y tú decides siempre plantearla desde un punto de vista capital, ¿no? ¿Qué decides esconder? ¿Qué decides mostrar? ¿Cómo es ese proceso? Claro, mi primer acercamiento siempre es a través de una única modelo. Y sí que mi objetivo era mostrarla sin tapujos, sin ningún tipo de elemento alrededor, de forma que la mirada del espectador no tuviera escapatoria y solo pudiera mirar una figura y recorrerla como un paisaje, pero que no hubiera ningún entorno alrededor donde perdernos, ¿no? Y esquivar esa mirada directa hacia el desnudo, hacia la vejez, que sí podemos hacerlo fuera de la pintura, ¿no? Digamos que me parecía muy, muy bonito presentarlas así porque también como yo las conozco, de una a una, con esa fuerza, con esa ternura, ¿no? Y, y quería que no hubiera escapatoria directamente. Siempre hay un vínculo directo con las modelos, las tengo que conocer, muchas pues me dan de comer antes o merendamos, ¿no? Y después de todo eso vemos qué pasa. Yo no voy con ningún tipo de idea preconcebida de qué quiero dibujar, qué quiero documentar, qué sesión quiero hacer, no, no. Ahí llego y lo que me van ofreciendo ella es lo que yo voy luego intentando traducir en pintura. Pero ahí voy dejándome llevar por lo que me van ofreciendo ella. También otro de los temas que yo siempre siento que resuenan en tu obra es el tema como de la memoria, ¿no? Y una memoria que excede el cuerpo que representa. Siempre hay ciertos elementos que aparecen y que creo que caen en un campo emocional, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Puede ser arquitectónico, ¿no? Con el proyecto que tienes de los cortijos. También esos elementos que aparecen, ¿no? En el patrón de las telas, ¿no? De la ropa de cama, de las celosías, de las teselas que aparecen, ¿no? Todo esto son elementos que incluyes
digamos, de manera intencionada en la pintura. Claro, al principio, sobre todo, era piel, como decía, ¿no? Sin ningún tipo de elemento para que toda esa memoria e historia que me contaban quedase solo reflejada en la piel. Pero luego, conforme empiezo a viajar, a conocer otras mujeres, otras historias, otras culturas, me interesa empezar a introducir ciertos elementos como tejidos que le pertenecen o mobiliario. Entonces creo que todas esas historias que yo trabajo con ella, ¿no? También quedan presentes y recogidas en todo ese material que empieza a aparecer en los cuadros, ¿no? Otra de las cuestiones que creo que están siempre latiendo es el hecho de tratar de representar la intimidad, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de ganarte la confianza o de poder establecer un vínculo Mm. con ellas que te permita luego pintarlas? Eso es lo más complejo, eso es lo más difícil. Lo fue con mi abuela, Ujú. porque empecé con ella y siempre cuento la anécdota de las últimas sesiones de foto que hice con ella, encerrada en su habitación, mi madre, ella y yo. Bueno, mi abuela de pie en la cama, la liamos muchísimo, risas por todos lados, y mi abuelo se quedó en el salón. Y cuando salimos, mi abuelo estaba enfadadísimo y la cara le llegaba al suelo. Eso entre otras experiencias, ¿no? Y yo a mi abuela le decía, pero que por qué se enfadaba. Y claro, primer punto es que él no participaba de eso. Segundo punto, me dijo mi abuela que nunca la había visto desnuda. Claro, yo me reí un montón como abuela, perdona. Tenéis 80 y pico de años, 4 hijos, no. Y ella siempre me decía que no, que todo a oscuritas. Entonces, claro, ahí empecé a sentir esa conexión directa con ella, tan íntima, de que realmente mi abuelo la había visto desnuda a través de mis cuadros. Entonces ya sentí esa conexión, esa intimidad, ¿no? Que ella depositaba en mí para pintarla. Quería preguntarte cómo construyes esa confianza, cómo abordas ese Ujú. proceso, si lo haces solo, con la familia. Bueno, Normalmente y siempre, podría decirte, voy sola, que es un mundo muy de mujeres, muy de patio, ¿no? De esas reuniones en torno a una mesa, que yo creo que si hubiera más agentes externos, no sé, no llegaría a profundizar tanto como lo hago. Y casi nunca en una primera sesión, una primera reunión, me voy con material. Entonces, si voy sumando factores a eso, cada vez se pone más complejo. al final estás abriendo las puertas de tu casa y de tu vida y de tu estero personal a una desconocida, que en este caso eres tú. ¿Cómo rompes ese pudor o cómo lo resignificas para generar un espacio de confianza? Claro, se va dando muy poco a poco. Voy viendo hasta dónde van cediendo ellas, ya sea enseñándole trabajo previo mío, contándole qué me gustaría hacer en un futuro, pero no voy con ninguna idea cerrada de composición, pose para tener con esa persona. Y ya digamos que ese diálogo previo, ese mostrarle como hacía con mi abuela, ¿no? Esos referentes o dibujos míos, o ya están también las familiares por allí, ¿no? Y le animan, ¿no? ¿Y cómo que no? Pues sí, pues ve y vamos al cuarto y le posan, ¿no? Y entonces dentro de lo que recibo, pues tratarlo con el mayor respeto posible. Porque directamente yo he entrado en ese ambiente, me he criado en ese mundo, entonces no me siento ninguna extraña ahí dentro y tampoco quiero mostrarlo tipo voyeur, ¿no? Como con esa mirada desde fuera de curiosidad, sino más como ese sentido De de pertenencia. pertenencia y de estar ahí justo en ese momento, ¿no? De que no eres una persona externa, sino que eso te toca de alguna manera por cuestiones familiares, de amigos, o si no tú mismo, seguramente llegues también a esos momentos, ¿no? Estoy pensando que a partir como de 2018 más o menos se empieza a percibir como un cambio en tu pintura, quizá se va transformando, ya no hay ese protagonismo tan rotundo de tus mujeres, sino que empiezan a aparecer como de soslayo, ¿no? Aparece una figura un poco más fragmentaria, digamos que tu pintura se vuelve como más sugestiva, como que te invita como espectador a desvelar, ¿no? El hilo, la historia que estás contando. Ujú. ¿Crees que es importante, ¿no? Esa fragmentariedad,
en esta nueva etapa, ¿no? Como de... Del principio te diría un sí rotundo. Si ya en series anteriores de trabajo de estudio em, he puesto una mirada frontal sin escapatoria con estas modelos, incluso una serie sobre el Alzheimer, ¿no? Desde 2018 para acá tenía ganas de empezar a introducir otros elementos y que la figura no fuera primera protagonista, sino que fuera segunda o tercera prota, pero que todo el entorno y todo lo que apareciera siguiera sumando a ella, ¿no? Y otra de las cuestiones que también me parecen capitales ha sido como la evolución que has tenido en relación al color. Partíamos de esta primera etapa con tonos más azulados, como más pastel, muy difusos, ¿no? Mm. Que creo que también se unían con ese tema de la pérdida de la memoria. Y ahora en estos últimos tiempos vemos tonos muy rotundos, ¿no? Esos rojos tan potentes que le dan pues un protagonismo a la escena, o los verdes, ¿no? Que comentábamos antes, con esta introducción de elementos vegetales. ¿Qué ha pasado ahí? Imagino que procesos pictóricos dentro del estudio, pero sobre todo también los viajes, que estuve viviendo en Marruecos, me fui a la India, me fui a Grecia, a los Balcanes, no sé, en Francia, muchos años. Entonces creo que todo eso va influyendo a la misma vez que voy conociendo a mujeres nuevas en otra geografía. Entonces al final la paleta de color afecta como la vida misma o como la propia luz donde yo esté trabajando, ¿no? El tema de los cuadernos, ¿no? Que yo sé que siempre has viajado con cuadernos y que siempre han sido como un elemento quizá invisible, pero que ha tenido un impacto. ¿Tiene luego un impacto en tu obra, en la obra, digamos, de estudio o en el mural? Para mí es un espacio, como dice, fundamental, por, porque siento que me acompaña y voy como vomitando diariamente ahí cualquier cosa, ¿no? Ya sea dibujos, referencias de color, para referencias de color para mí es fundamental, ¿no? Esas pequeñas, unos pequeños paisajitos, ¿no? Con anotaciones de color. Por eso siempre llevo como muchos cuadernos ahí alrededor. Y sí que me apoyo en ellos para trabajar en el estudio y los murales luego. Quería también tratar o que habláramos un poco como de estos espacios femeninos que me comentabas antes, y un poco esa construcción de los cuidados. Las mujeres que han sido pintadas, ¿cómo, cómo reciben tu trabajo? Ujú. ¿Se identifican o no sé qué te dicen, qué te cuentan? Hay muchas que sí me preguntan, pues, dónde estoy ahora mismo, ¿no? Y es muy bonito que sientan que viajan a través de los cuadros, ¿no? Incluso familiares me han dicho, oye, muchas gracias porque ella está viajando a través de tu pintura, ¿no? Entonces, es muy satisfactorio también ahí, ¿no? Pero, no sé, para mí es muy bonito poder darles ese lugar también a ellas y que me acompañen. Y digamos esa, ¿cómo ha sido ese proceso de visibilizar los cuidados? O sea, ¿has sido tú previamente consciente, ¿no? De que esto, de que todo eso sucede o estaba sucediendo para después entrar a pintarlo conscientemente? No, yo creo que todo ha ido fluyendo natural porque como desde muy pequeñita lo he tenido en mi entorno, digamos que he ido llegando a ellas y también ha sido muy natural. Así que luego, claro, soy pintora y quiero traducir todo eso en pintura y ver de qué manera el mensaje llega, ¿no? Pero no hay nada preconcebido, como todo tal como va llegando, voy trabajando esos cuadernos y lo que ella me dan, pues con eso voy haciendo el cóctel. De hecho, a través de estas mujeres donde yo he sido más consciente de ese mundo de los cuidados, ¿no? De esa sobremesa, de ese sentido de comunidad. De ahí a que ya vayan apareciendo más mujeres o las escenas se vayan ampliando en las pinturas, en los murales, ¿no? Porque con ellas también he ido aprendiendo todo eso que desde chiquita he ido viendo en casa, ¿eh? Y digamos desde la parte técnica, ¿en qué momento te lanzas a experimentar con otros materiales y qué te dan esos materiales que no te esté dando el lienzo? Pues siempre he sido pintora de estudio y de óleo, sobre todo, ¿no? Y no es que le tenga miedo a la técnica, me siento muy libre y, y la trabajo con mucha libertad, ¿no? Pero sí que hay un momento en el que la témpera, el watch, aparece de nuevo en mi vida, solo para estos cuadernos, ¿no? Como anotaciones de color,
estructuras de composiciones, primeros acercamientos, como un pequeño boceto. Yo creo que esa idea de los pincelitos malos, ¿no? De hecho, y solamente con agua y un color, me hizo viajar a la infancia y digamos que esos bocetos pequeñitos en papel fueron creciendo. Y como, oye, pues me siento bien, empecé a trabajar en papeles artesanos de mayor tamaño y a sentir que esos bocetos, esa parte de voy a ver qué hago en los cuadernos, se fue consolidando y empecé a hacer como obra más pensada ya de estudio en papel. Y por ejemplo, me llama la atención algunas últimas obras que he visto tuyas, que el soporte sean, por ejemplo, fragmentos, ¿no? Fragmentos Mm. de, no sé qué son exactamente, caliza o em, digamos que juegas con eso también, ¿no? Como para hacer una doble lectura de la pintura. Una señora mayor, la vejez, tal vez la pérdida de la memoria, con ese material que está en descomposición o que es fragmentario. Las piezas últimas que estoy haciendo en restos antiguos, estos soportes los recojo de los cortijos abandonados donde hago el proyecto de Perdidas en un cortijo andaluz. Entonces es una manera también de unir la parte de estudio con los murales, con este proyecto. Pues justamente que mencionas ahora este proyecto, el de Perdidas en un cortijo, en realidad este fue uno de tus primeras incursiones en el mundo del mural, ¿no? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cuáles fueron los orígenes del proyecto? Un poco ¿qué nos puedes contar de él? Cuando lo empiezo en 2011, yo ya estaba con toda esta parte de la investigación con las mujeres y yo en mi adolescencia pues hice graffiti y algún taller como el que yo he impartido aquí. Y de alguna manera quise sacar a estas mujeres del estudio y llevarlas a la calle. Digamos que las paredes de mi entorno pues no eran muy adecuadas o no me vi capacitada para hacerlo en la ciudad y que viniera la poli en 2 segundos. Y no sé muy bien por qué, porque no recuerdo por qué, acabé yéndome a estos cortijos, lagares, haciendas abandonadas de la campiña andaluza en la que vivo, que al final son las únicas interrupciones arquitectónicas que te encuentras en esa visual, ¿no? En ese skyline. Es un proyecto que empecé de manera legal y con muy poca economía. Sí que lo empecé con spray en blanco y negro, controlando también los tiempos de ejecución para llegar, pintar, irme y que no fuera nadie a buscarme. Con los años empecé a entender que muchas de estas mujeres con las que trabajo, ellas trabajaban en estos cortijos, en estas viviendas, ¿no? Que al final fueron pilares fundamentales de estos edificios donde yo las estaba pintando. Entonces, de alguna manera, me entendí también a mí y a todas esas historias de estas mujeres de por qué las acabo pintando en estos sitios que están siendo olvidados, que se están destruyendo, pero que están llenos de belleza y de poética. Y desde esa parte que comentabas como más inicial, más clandestina, a la hora de abordar ese trabajo es distinto al que tienes cuando tienes un encargo en un ayuntamiento, en un festival, em, como esos efectos de planificación. Mm. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las diferencias? Son polos opuestos dentro de que trabajamos el mural, ¿no? Pero cuando trabajo en los cortijos, mm, mis tiempos de ejecución al principio, como digo, eran muy cortos. Luego es verdad que el proyecto tiene una repercusión mediática inesperada para mí y comienzo también a conocer más a los agricultores de la zona. Entonces esos murales empiezan a crecer en tamaño porque me siento con permiso, aún teniendo ese pellizco, ¿no? Pero bueno, las piezas crecen. Cuando es un mural de contratación pública, vamos a otro lado. Empezando por la burocracia, ¿no? Y siguiendo porque conozco el soporte, hay una preparación previa del soporte, un control absoluto de los pigmentos, la pintura con la que voy a trabajar para que tenga mayor durabilidad. Sin embargo, en el mural de los cortijos no me importa la durabilidad, porque la idea también es que vayan apagándose, yo voy documentando todo ese proceso de deterioro y la propia destrucción del edificio, ¿no? De hecho, justamente te iba a preguntar si consideras que tu obra, que muchas veces recupera un cierto patrimonio inmaterial, puede ser precisamente un atractivo para muchos pueblos o ciudades de fijar físicamente Ujú. esa inmaterialidad, ¿no? ¿Consideras que eso puede ser como un aliciente y bueno, algo que poner en valor?
Yo creo que sí, y sobre todo el mural está cogiendo ahora un carácter que se está convirtiendo en el nuevo monumento público. Está cogiendo mucho protagonismo, mucha fuerza, ya también depende de cada uno, ¿no? La involucración y lo involucrado que esté y lo que quiera hacer. Pero en mi caso sí que quiero como rescatar un poco ese patrimonio humano con el que trabajo, pero que esté muy, que tenga muchas raíces del sitio donde va a estar. Claro. No quiero que sea una imagen que se sienta pegatina, que sea un anuncio publicitario. Si quiero que, que recoja un poco esa identidad de ellos sin despegarme de cuál es mi investigación, ¿no? Y bueno, por ir cerrando la charla, quería preguntarte qué tal ha ido el taller que has estado Ujú. desarrollando esta semana, cómo ha sido, pues bueno, tu proceso con tus alumnos, esta vez desde un lado más de acompañante, de mentora, y qué descubrimientos te llevas. Pues ha sido muy interesante porque lo primero que es un curso muy corto e intensivo, han sido 5 días en el que hemos tenido una pequeña intro de cuál es mi trabajo y cómo lo enfoco, cómo trasladar una imagen al gran formato, ¿no? Hay una parte teórica, otra parte de preparación de bocetos y luego nos hemos ido a hacer una práctica real en la pared. Ha sido muy poco tiempo, pero realmente el mural muchas veces es así. Entonces hemos tenido retos reales que hemos tenido que ir completando, ¿no? Pero sí que siento que todos los objetivos del mural hemos hecho check. Y un grupo muy bueno, la verdad. Muy contenta. Sí que la parte de la docencia está muy presente ahí también en mi trabajo. Estuve en la facultad empecé como alumna interna, luego con alguna beca de colaboración. Y justo cuando fui a entrar en la Fundación Antonio Gala ya tuve que decidir si irme por la parte académica o por la parte de desarrollo artístico fuera de eso. Y me decidí por lo otro. Pero sí que la docencia está muy presente. Y luego, por ejemplo, yo que hice graffiti de adolescente, me inicié ahí también, bueno, por compañeros, pero sobre todo porque hice un curso así como han hecho ellos conmigo. Y a mí me iluminó mucho. Entonces, yo siempre no tengo secretos en mi trabajo y poder de repente juntarme con ellos, enseñarles los cuadernos, los procesos y no dejarte nada atrás me parece fundamental porque yo me he ido rodeando siempre de amigos, artistas y compañeros que han sido muy generosos conmigo. Entonces, que ellos que están, algunos empezando, otros no, tengan esa curiosidad y nos juntemos para aprender y crecer juntos, para mí es una experiencia súper positiva. Sí, Mm. sí, sí, es verdad. Muchas gracias. A ti.